nosotros vamos a conversar con los principales ejecutivos de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, sobre un estudio que ellos han hecho sobre el perfil del votante joven de la República Dominicana, es decir, los votantes que están entre 18 y 35 años de edad, que creo no es la mayoría del padrón, pero es la segunda mayoría en el padrón electoral. Han hecho un estudio muy interesante y vamos a tenerlos aquí en la cabina para conversar sobre esta investigación. Mientras ellos llegan, porque en la segunda parte del programa, a mí me gustaría comentar con ustedes la participación que tuvo hoy el presidente Luis Abinader en el programa Hoy Mismo, donde en las primeras horas de la mañana, bien madrugadita, les tengo que confesar que yo pensé que la entrevista era a las 7, pero parece que comenzó antes. Y aunque yo soy madrugadora, porque contrario al presidente Luis Abinader, que es nocturno, yo soy diurna por genética. Yo me acuesto temprano y me levanto temprano, esa es mi naturaleza. La del presidente es diferente, y dice el presidente que él a las 2 de la mañana está despachándole y escribiéndole a los funcionarios. Impresionante, porque tiene funcionarios como Limber Cruz, el ministro de Agricultura, que entonces duerme temprano. Limber es del grupo mío, como un merenguero que había aquí, este es el grupo, Dios me deje el grupo mío, ¿se acuerdan? Entonces hay diferentes grupos, hay gente diurna, gente nocturna, y el presidente es nocturno y despacha a las 2, a las 3 de la mañana, le está enviando mensajes a los funcionarios. Bueno, pero el presidente todavía dice que está en reflexión con relación al tema de la reelección, si va o no a presentarse. Pero ya el presidente está a ley de 24 días, porque la fecha límite que establece la ley de partidos políticos para que se suministre la lista oficial de los precandidatos que van a participar en primarias es el 17 de agosto. Y el PRM va a escoger la candidatura presidencial mediante unas primarias simultáneas con el partido País Generación de Servidores de Carlos Peña. Una cosa impresionante, pero así es. Entonces, la fecha límite para suministrar esta lista es el 17. Por lo tanto, si el presidente va a reelegirse, ahí tiene que aparecer su nombre, porque de lo contrario estaría fuera de ley. Pero ya hemos visto cómo han empezado los movimientos oficiales hacia la reelección presidencial, especialmente de un evento que tuvo lugar el pasado domingo, ya lo comentábamos aquí, que fue encabezado por el director de aduanas y un prominente dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Yayo Sanz Lobatón, el gran amigo, del quien se dice que será el jefe de campaña, y por lo que yo veo y en la forma en que se está conduciendo, parece que es así, aunque me dicen los más cercanos colaboradores en las investigaciones y las indagatorias que uno hace sobre los equipos políticos, las estrategias, que el presidente Luis Abinader tiene su estrategia en la cabeza y que nadie sabe nada, escucha a todo el mundo y finalmente el que decide es él. Pero hay que reconocerle al presidente Abinader su gran capacidad estratégica, porque le ha ido muy bien. Ganó desde la oposición, ha logrado mantener una buena aceptación en el electorado, a pesar de que le ha tocado gobernar en tiempos difíciles. Va en el carril del centro para la reelección, esa es la verdad, pero obviamente que todavía aquí no se ha dicho la última palabra. Y el último ejemplo es el de España, donde subestimar y el exceso de triunfalismo siempre son malos consejeros. Lo nuevo de lo que dijo el presidente sobre la reelección es que a él no le gusta el modelo actual, que se conoce como el modelo americano, 2 periodos y nunca más. Dijo el presidente eso. A mí me sorprende de gente que aquí, cuando se trata de Leonel, que diga que prefiere, por ejemplo, el modelo anterior, de una vez salen de gañotao, se degañotan, como se conocería popularmente, en las redes sociales defendiendo el modelo americano. Pero eso porque Leonel está en la oposición. Entonces, para ellos justificar la reforma
constitucional que hizo Danilo Medina, tuvieron que asumir a rajatabla el modelo norteamericano. Pero como son gente, es una especie de gente que siempre vive del que está en el poder, entonces usted los ve hoy con lo que dijo el presidente Luis Abinader, con zipper en la boca. Y lo peor del caso es que no tienen vergüenza, porque aquí esa gente que coge el Twitter, las redes sociales distintas, los micrófonos y la cámara de televisión para estar defendiendo cosas que generalmente nunca es porque creen en eso. Y fíjense que ese tipo de gente siempre le hace el juego al que está en el gobierno. La gente, ayer lo decíamos aquí con el tema de las encuestas y lo que presentó una encuesta que por una marcha ya consiguieron no sé qué posicionamiento, cuántos disparates. Entonces le dejan esto al electorado y de una manera fraudulenta manipulan a la opinión pública. Se los decía ayer y se los repito, una de las cosas que a mí me motiva una participación activa en los medios de comunicación, en las redes sociales, es para un poco ayudar a la gente a que pueda tomar sus decisiones basado en información real, no en manipulación, porque a usted lo quieren llevar anestesiado, ciego hasta un punto, hasta conseguir su voto sin importar qué pase después con usted, y eso no es correcto. La información correcta y adecuada puede ayudar a que usted decida mejor su futuro, y esa es la responsabilidad que por lo menos yo he asumido, porque el periodismo es una responsabilidad social. Y es verdad que la información también es un negocio, porque esto es un negocio, pero hay que establecer límites entre lo que es el negocio y dónde comienza el negocio y dónde comienza la ética en el ejercicio de la información. Yo creo que manipular a la gente a cambio de dinero, a cambio de favores y porque siempre les gusta estar bien con quien gobierna, son capaces de venderle el alma al diablo sin importar qué pase después con su país o qué pase después con la mayoría de la gente, porque ese es un enfoque individualista de yo estar bien sin pensar en el colectivo, y eso no es correcto. Yo creo que nosotros tenemos que dar un salto cualitativo en cuanto al manejo de la información pública, y no es que esté prohibido. Cada partido tiene su estrategia y todos los partidos políticos y los líderes políticos intentan manipular al electorado. Yo creo que es válido, pero hasta cierto punto. Vamos a convencer con argumentos, con propuestas, y vamos a apostar al mejor, no al menos malo. Entonces, es un ejercicio arduo que estamos tratando de construir, pero que uno hace lo que cree, y por eso ustedes ven la insistencia con que muchas veces una participa en esto. Entonces hice como este paréntesis, porque esto es como una especie de pausa en la conversación con ustedes, con relación a lo que dijo el presidente. Bueno, pues al presidente resulta que el modelo de la reelección consecutiva no le gusta y jubilarse, no. Él prefiere el modelo de un periodo. No puedes el que sigue, pero puedes volver después. Pero hay gente pensando muchísimas cosas con eso, que el presidente ya da por hecho que su reelección el 24 está garantizada y lanzó ahí esa cascarita para ir acomodando el camino para un posible cambio en la Constitución que a él le permita mantenerse habilitado más allá del periodo del 2024, si es que opta y pierde, o más allá del 2028, si gana la reelección y agota otro periodo gubernamental. La gente piensa de todo, pero yo no le culpo, porque a mí me han llegado esos comentarios hoy como cosa loca. Oh, pero no se le puede culpar porque esa es nuestra historia, esa es la historia de la política y de los políticos dominicanos. Y yo particularmente no estoy de acuerdo con la jubilación de los políticos. La mayoría de la gente aquí está de acuerdo con eso. De hecho,
Cuando se hizo la reforma constitucional del 2010, se hizo una amplia consulta popular y él lo que ganó, lo que concitó el apoyo de los sectores fue establecer el modelo que existe hoy. Sin embargo, en un acuerdo entre Leonel Fernández y Miguel Vargas se decidió hacer otra cosa. Pero por esa decisión está habilitado políticamente Leonel Fernández y se habilitó a Hipólito Mejía. No estoy de acuerdo con un solo periodo. A mí me encanta el modelo brasileño. El modelo brasileño son 2 periodos, no se permite el tercer periodo consecutivo, pero el político queda habilitado para volver. Yo creo que todavía en nuestros países, en países como el nuestro, no hemos logrado el nivel de madurez política y de madurez institucional que nos permita darnos el lujo que se dan los norteamericanos de jubilar a sus presidentes, que son los principales líderes de la nación. Aquí creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Precisamente uno de esos factores es el tipo de persona que hace opinión pública del que les comentaba, que siempre está a favor de todo lo que hace el que está. Por ejemplo, aquí no hay ni siquiera responsabilidad para informar con relación a eso. Esa gente, defensores a rajatabla del modelo norteamericano, búsquelos para que usted vea en las redes sociales y en sus comentarios mañana de radio, televisión, lo que sea, si van a referirse a eso, si le van a entrar como la conga al presidente Luis Abinader. No lo hacen. Y si tienen que apoyar una reforma para volver al modelo que aprobó Leonel Fernández y Miguel Vargas, que aprobaron Leonel y Miguel, lo harán, porque realmente lo que hacen no es por principio ni porque creen eso, son discursos acomodaticios para estar siempre con el que está arriba, que es lo peor de todo, Entonces, esa es precisamente una señal de que aquí no tenemos el nivel de madurez suficiente para todavía darnos el lujo de jubilar a nuestros actores políticos fundamentales. Yo creo en eso, pero me gusta el modelo brasileño. 2 periodos consecutivos que a un presidente le da, es suficiente 8 años para agotar una buena gestión de gobierno que aporte al desarrollo, pero al mismo tiempo lo deja habilitado. Y si es un buen presidente, si fue un buen gobernante y resulta que aquí en el país nos vemos en trance como el que tuvimos en las elecciones del 2020 y este proceso que comenzó en el 2019, pues allá teníamos a un Leonel Fernández habilitado que jugó su rol político, fue determinante para evitar un camino que nos llevaría a la deriva democrática, que era permitir una tercera repostulación, una tercera reelección del presidente Danilo Medina, porque en realidad hay gente que lo niega, porque no hay peor ciego que el que no quiera ver, pero eso es lo que aquí iba a ocurrir y eso era muy malo para nuestra democracia y muy malo para nuestro sistema político. Pero si aquí no hubiese estado habilitado un Leonel Fernández que se empantalonó, no se sabe lo que hubiese ocurrido. Nuestro modelo, la evolución de ese modelo de gobierno que ustedes han visto, en qué pasó, el uso excesivo de poder y todo lo que hemos visto tras la salida de ese grupo del poder, era una especie de Nicaragua, de Venezuela. Hacia ahí es que nos estábamos encaminando. Entonces, es una prueba de la importancia de que el liderazgo político fundamental mantenga vigencia. Yo creo en eso hasta que nuestro país evolucione y madure institucionalmente y democráticamente, y que también lo que hacemos opinión pública maduremos para tener la capacidad de criticar a nuestros gobernantes.
y no siempre vendernos al que está ahí y acomodarnos y si no podemos defenderlo, callamos. Eso no es correcto, ni apoya al sistema democrático ni al sistema político. Entonces usted ve que cuando se trata de la oposición salen como papagayos a defender y a acabar y a atacar. Pero si es por ese tipo de gente que defendía el modelo norteamericano para poder justificar la reforma constitucional del 2015 solo para permitir la reelección del presidente Danilo Medina, que no digo que no se lo mereciera, ni que el modelo norteamericano, pero fue para eso nada más que se hizo. Y ahora esa gente andaba como papagayo defendiendo ese modelo, y el presidente Luis Abinader ha dicho hoy que no le gusta. Revisen a ver si hay un solo respondiendo de esos que defienden el modelo norteamericano. Búsquenlo para que ustedes vean que no están defendiendo ningún principio, ni les importa nuestra democracia. Así que es bueno tratar de separar el trigo de la paja. Aprendan, señores, el pueblo es lo suficientemente inteligente para aprender que aquí hay gente que vive del gobierno, de hacerle creer cosas a usted para ellos cobrar y usted se jode. Entonces aprenda a quienes antes denunciaban los casos de corrupción, que andaban marchando y volviéndose locos. ¿Y qué están haciendo hoy? ¿O era por intereses políticos o por transparencia que estaban luchando? No, era por sus intereses políticos. Y estas cosas hay que decirlas porque hay que dejar de manipular a la opinión pública. Tengan cuidado con esos lobos vestidos de oveja que andan por ahí engañando gente. En los medios de comunicación, en redes sociales, influencers y no sé qué cosa. Revise a ver para que usted vea todos los que estaban con el PLD. ¿Dónde están hoy esos famosos influencers? Ustedes se acuerdan que una vez fueron al Palacio Nacional todos, recibidos por el presidente Danilo Medina. Miren a ver con quién están hoy, con Luis Abinader. Entonces esas son las personas de las que usted se va a llevar. La que le dicen a usted no voten por fulano o voten por Perencejo, lo están diciendo porque ya ellos cobraron adelante, porque ya tienen su dinero embolsillados y ellos están bien, y usted es el que se jode después si elige mal por hacerle caso. Aprendan que el pueblo es lo suficientemente inteligente para no dejarse confundir, porque ya basta de burlas. Esta gente todo el tiempo burlándose de usted en su cara. ¿Y usted le va a seguir creyendo? No, no le siga. No le haga caso. Porque ¿cómo es que ellos siempre están bien con el que está? Ah, no, con el que está. Ay, pero qué bueno así. Busque todos esos famosos influencers que fueron a retratarse con José Ramón Peralta, con el presidente Danilo Medina, con Gonzalo Castillo. Busquen hoy para que usted vea a quién están defendiendo. Porque su negocio es tomarlo a usted de tonto para venderlo como un paquete que influencia al gobierno de turno. De eso se trata. Me desvía un poco, señores, porque me da como un poco de como de impotencia, este tipo de manipulaciones. Yo creo que a eso hay que ponerle un poquito de transparencia ya. Ya basta, ya está bien de estos engaños y de estas cosas. Entonces, el presidente Abinader dijo eso de nuevo. A mí me gustaría que el presidente Luis Abinader, así como está habilitado Leonel Fernández, como yo creo que Danilo Medina se merecía estar habilitado, pero fue una decisión de él, una decisión política, que él pensó que le iba a salir de una manera y le salió de otra, porque ese es el punto también. A veces saber tanto no es bueno. Hay gente que sabe tanto que saben que se comen ellos mismos. ¿Usted ve? Entonces, en el 16, para convencer a Leonel y ese grupo de que ellos no iban a tocar de nuevo la Constitución, le pusieron ese transitorio 20 a la Constitución del 15, que ha jubilado al presidente Danilo Medina para participar, seguir participando en política como candidato presidencial, que es ya lo que le queda a un líder de su estatura. Entonces,
Eso yo lo creo para el presidente Hipólito Mejía, lo creo para el presidente Leonel Fernández, para todos. Son nuestros principales líderes y aunque no es eso lo que ha dicho el presidente Luis Abinader, porque tampoco quiero que me malinterpreten, el presidente no ha dicho eso, es que la gente empieza a poner su imaginación a volar. Entonces la gente empieza a pensar y a comentar y a decir cosas, eso es para habilitarse, y tienen razón en pensarlo, nadie puede enojarse por eso, porque esa es nuestra historia política. El más serio fue Balaguer, que quitó la reelección y dejó la reelección indefinida. No se puso a estar engañando a la gente. Ese fue el más transparente de todos. De todos los presidentes, ese fue el mejor, que le gustaba su carguito y él acomodó su constitución y la dejó así. No andaba cada 4 años con un bobo engañando gente. No, pero ya eso en ningún país del mundo existe, ese tipo de constitución que le permite a un jefe de Estado eternizarse en el poder. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, miren en Uruguay, existe el modelo que aquí se cambió en el 15, el de un periodo y tú te quedas habilitado y vuelves, y ha funcionado bien. Uruguay es de los países más avanzados democráticamente de América Latina y más desarrollados también. Es decir, que si hay madurez política, cualquier modelo funciona. De hecho, el modelo norteamericano se impuso porque el presidente de turno dijo no. Yo puedo hacerlo y no lo voy a hacer porque esto no es sano. Fue así, no había un pedimento, no existía. Pero un político maduro que vio más allá, que quiso preservar y fortalecer la democracia y fortalecer las instituciones, se le ocurrió, no. Esto hay que ponerle un límite, yo puedo seguir, pero no lo voy a hacer. Porque puede venir cualquier ambicioso y echar a perder nuestro sistema democrático y a tener una dictadura que vamos a retroceder en lo que hemos avanzado, en nuestra fortaleza institucional. Y entonces eso hay que ponerle su candado. Y así se quedó. Pero es producto de la madurez política. Eso es lo importante. Y a mí me parece que aquí todavía no hemos madurado políticamente hasta donde debemos madurar para que se establezca un modelo que jubile a nuestro liderazgo político. Porque aquí hay que reconocerle a nuestros políticos que son maduros. Y cuando ustedes ven que la mayoría de los países de la región están en crisis, lo de Ecuador, señores, es triste. Ese país está a la deriva totalmente, donde hay una violencia política impresionante. Mataron a un alcalde acribillado de 6 balazos recientemente y la violencia política se ha apoderado de ese país. Pero ustedes ven cómo está Perú, ustedes ven a Venezuela, a Nicaragua, miren a su alrededor, miren los países latinoamericanos, cómo la inestabilidad política ha tenido un efecto también económico, porque de la inestabilidad política depende la estabilidad económica. Nadie va a invertir en un país donde tú no sabes que hoy tú tienes un presidente y tú no sabes si en 3 meses tiene otro, como pasa en el Perú. Eso no conduce al desarrollo. Nosotros sí. Nosotros somos un país con estabilidad política gracias a la madurez de nuestros políticos. Y eso hay que reconocérselo, porque aquí la gente lo que coge un micrófono. Aquí del que no tiene que hablar porque no puede tocar los intereses de nadie, coge a los políticos y a los policías para soapear el piso con ellos y enlodarlos. De eso vive gente que no tiene más nada que decir, que no es que nuestros políticos, esta politocracia y que no sirven y que son unos mentirosos. No es así, no es así. Y no estoy diciendo que los políticos son santos, de eso no es que se trata. Es que hay que ser más justo. No hay instituciones más grandes que un partido político y siempre aparece gente que lo hace bien, la mayoría, en su inmensa mayoría, y gente que lo hace mal. Entonces, los políticos todos cometen muchísimos errores, como lo comete usted también en su día a día. Y yo aquí, mire, hablando a veces, digo que estamos a 25 y es a 26. Pues esos son errores humanos. Entonces no podemos, a veces queremos personas perfectas, pero es bueno hacer personas perfectas hablando. Eso no existe.
Entonces, lo que hay que hacer es una evaluación justa e instar a nuestra dirigencia política que avance, que se modernice, que mejore en lo que tenemos, en lo que entendemos que tiene que mejorar, pero nuestra dirigencia política es de calidad y lo demuestra la estabilidad que reina aquí, y también lo demuestra cómo nuestros políticos, cuando nuestra democracia ha estado en peligro, cuando vemos como lo que pasó con la suspensión de las elecciones del 2020, se pone de acuerdo y la madurez impera y mantenemos nuestro país funcionando y se le buscan soluciones consensuadas a los problemas. Eso es también nuestra clase política. Así que no les digo a ustedes, señores, que le den un aplauso a todos y que no se les cuestione. Hay que cuestionar a nuestra clase política, pero vamos a tratar de hacerlo con un poco de justicia. Vamos a una pausa comercial. Vamos a conversar sobre el voto, un estudio que ha hecho la ANGE muy valioso, que aporta muchas estadísticas sobre el perfil del votante joven dominicano. Entre las cosas que tiene este hallazgo es que el 71% de los jóvenes entiende que debe haber debates electorales para que los candidatos, los aspirantes a distintos cargos electivos puedan explicarle a la ciudadanía sus planes claramente y sobre todo ser confrontados, porque la virtud del debate es esa, que muchas veces vienen y nos dicen muchísimas cosas en unos libros inservibles que no sirven para nada, que los candidatos y sus equipos técnicos y de campaña elaboran para cumplirlo porque dice la ley, pero para mí que ahí nadie sabe nada de lo que dice y después ustedes ven que no cumplen nada. Y uno de los hallazgos precisamente de la encuesta que hizo la ANGE es que los jóvenes, entre las cosas que cuestionan a los políticos, es que hacen promesas que luego no cumplen o que hacen promesas incumplibles, vendiéndole sueños a la gente, que van a hacer, que si usted si esa provincia no tiene mar, pues yo le llevo el mar. Ay, no. ¿Ve? Entonces ya hay una demanda de transparencia. Pero no es una transparencia solamente en el manejo del dinero y de los recursos. Es un nivel de transparencia en la franqueza con que se le habla a la población cómo nosotros estamos gestionando la administración pública o cómo la vamos a gestionar. Pero en ese proceso de explicar, de convencer, de ilusionar al votante que es legítimo para cada aspirante, es bueno guardar las formas y respetar la inteligencia del votante. Porque la gente es inteligente, señor. Usted no ve cómo ese gobierno pasado se le fue la mano en el uso del poder y se puso loco, pensaba que todo el mundo se vendía y se compraba, que esto era una especie de mercado persa. Y la gente votó en contra a pesar de tener una buena gestión de gobierno. Aquí estuvo recientemente el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que le tocó enfrentar la pandemia y lo hizo bien, la economía estaba bien. Sin embargo, ese grupo político fue echado del poder. ¿Pero por qué? ¿Porque lo hizo mal? No, porque el pueblo entendió que se le fueron los humos a la cabeza. Entonces, el poder y el dinero no es para todo el mundo. Y así mismo son los gobiernos y los estados. El estado es un poder demasiado desproporcional, que mal usado, se puede convertir en una catástrofe para los propios pueblos. Aquí tenemos muchísimos ejemplos y estamos viendo otros a nivel internacional. Así como hay gente que usted ve que Dios le da su carro, le da dinero. Hay muchos peloteros que lo firman y ustedes ven que entonces, como vienen de unos niveles de pobreza, de limitaciones materiales tan amplias, que entonces no reciben la educación y la formación adecuada. Ustedes lo ven que se ponen locos, se ponen a manejar borrachos y mueren en accidentes. ¿Por qué? Porque no supieron administrar el dinero y esa fama que da el béisbol, donde la gente te aplaude y se vuelve loca por verte batear, pichar o lo que sea. Ve, entonces eso no es para todo el mundo. Uno de los servicios yo creo que son más valiosos
para todo el mundo y que tiene que dejar de estar estigmatizado son los psicólogos, porque es que la gente lo necesita. No es solamente para manejar momentos de crisis, también lo necesita para manejar momentos de éxito, momentos de que usted va calando, cómo usted se va manejando, cómo usted va administrando su tiempo y los espacios de poder o de no poder que la vida le va otorgando, porque cada día es una prueba a lo que Dios le da. Si es un problema, si usted tenía dinero y lo perdió, es una prueba de cómo usted superar esa situación. Pero si usted no tenía dinero y de repente se saca la lotería, como le pasó a alguien en estos días, una persona, creo que era chofer de carro público, se ha ganado la loto, ¿cómo usted manejar esa gran cantidad de dinero que usted no estaba mentalmente programado para eso? Eso también hay que manejarlo, porque cualquiera de las dos situaciones, fíjense en la abundancia extrema de dinero y la carencia también de dinero, le puede a usted conducir de mala manera. Entonces, los psicólogos son importantes para que la gente aprenda a manejar las distintas situaciones de la vida, sea de éxito o de fracaso. Entonces, aquí hice ese paréntesis para plantear el descontento y cómo los jóvenes, creo que un 40%, un 11% dice que no les gusta eso de los políticos, que te hacen una clase de promesas incumplibles, que son inviables, que cualquiera sabe que eso no es posible hacerlo. ¿Y cómo usted se pone a pretender que usted se va a burlar de la inteligencia de la gente? Por eso es que hay tanta gente que ustedes ven que son muchos los llamados y pocos los elegidos. Lo dice la Biblia. Porque es que se descalifican en el camino, tratando de burlar la inteligencia de la gente, de subestimar la inteligencia del pueblo, que es más inteligente que ellos, pero que si usted se pone a hacerse el muerto para que lo carguen, cuando en el fondo es un lobo vestido de oveja, entonces eso se descubre con el tiempo, y por eso ustedes ven que muchas veces en una parte la población tiene razón al sentirse decepcionada de la clase política, pero es por ese tipo de comportamientos que son innecesarios. Pero hay de todo en la viña del Señor, y decía mi papá que tiene que haber de todo para que sea mundo, si no, no es mundo. Bueno, pues vamos a seguir compartiendo los datos de Ángel con relación a este tema. Adelante, ya llegó Sol y llegó Jaime aquí en el estudio, que sabemos, siéntense por aquí. Estamos todavía en vivo, le damos la bienvenida aquí a la cabina, ustedes son de aquí. Gracias. Gracias. Bueno. Un placer estar aquí contigo. Disculpe la tardanza, porque usted sabe que cuando cae 2 gotas en esta capital, Caótico. La calle se torna intransitable, pero yo creo que le puedo decir que estamos muy bien acompañados en todo ese trayecto, porque estamos escuchando toda esa interesante disquisición que hacía. Mira, yo no sabía eso del sistema uruguayo y de lo del 2015, fue muy interesante, y yo soy abogado, y yo aprendí, o sea, pues sí que era aprendiendo con Yanesi. Ay, Dios mío, ay. Señor, es el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Ángel Jaime Senior, y Sol Diz, la directora ejecutiva de la ANGE, que nos acompañan hoy para conversar sobre este interesante estudio sobre el votante joven dominicano. Así es, un estudio que lanzamos esta mañana. La ANGE siempre ha tenido el compromiso de fortalecer el sistema democrático dominicano y de aportar información de valor que permita que los partidos políticos, las autoridades, la Junta Central Electoral y todos los actores de la sociedad podamos aportar nuestro granito de arena en materia de institucionalidad, de justicia y de esa promoción de voto consciente e informado. Y por eso nace esta gran oportunidad de traer este informe, que dicho sea de paso es el primer medio al que visitamos oficialmente luego del lanzamiento oficial esta mañana. Estuve por allá con ustedes, déjenme decirles, muy buena la convocatoria, y me gustaría compartir uno de los datos, que el 71% está de acuerdo con los debates electorales, porque Ángel siempre ha llevado la voz cantante con relación a este tema. ¿Qué esfuerzo nuevo ustedes van a hacer en este proceso electoral? Quizás los candidatos ahora van al debate que ustedes siempre han impulsado. Bueno, cuando yo te visité aquí hace unos meses, precisamente hablamos
de los debates electorales y en ese momento yo no tenía los datos del estudio, era todavía un germen en nuestra cabeza de lo que queríamos hacer, porque precisamente pensamos cómo podemos cuantificar el impacto, el deseo de los debates, y luego de ahí fue evolucionando a pensar, bueno, más allá solamente de los debates, de cómo hacer una radiografía del votante joven dominicano, de quién es el votante joven dominicano, cuáles son sus preocupaciones, cómo el votante joven dominicano obtiene y consume información y cuáles son las formas en que el votante joven dominicano toma la decisión de por quién votar y hasta de si va a ir a votar. Y uno de los datos que para nosotros fue muy alentador y que obviamente nos gustó mucho fue de que sí, el 70% de los jóvenes dominicanos quiere debates electorales. Y tú lo comentabas hace unos minutos en el aire, de que no hay mejor forma de conocer a un candidato o candidata que esa persona exprese sus propuestas de manera directa a los ciudadanos y frente a los otros candidatos y candidatas que concursan por ese puesto electivo. Entonces, los debates electorales son una forma directa de democracia. Debo decir que la República Dominicana, a pesar de ser un líder en muchas otras cosas, yo creo que yo me siento muy orgulloso de mi país, de la economía, de la democracia que tenemos en muchos sentidos, pero en materia de debates, nosotros estamos en pañales todavía. Nosotros somos el único país en América Latina, incluyendo Haití, que no ha tenido debates electorales presidenciales o de primer ministro, o sea, de jefe de gobierno, con los principales candidatos ahí en el escenario debatiendo. Yo creo que nosotros nos tenemos que sentir hasta con cierta vergüenza de que eso sea el caso. Y eso es un llamado a los políticos dominicanos de que nuestra democracia, por tan avanzada que sea, y nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes votantes, demandan y exigen esa presencia en los debates electorales. Y en adición, Yanesi, es importantísimo rescatar dos aspectos que el estudio refleja de manera muy acertada. Lo primero es por qué los jóvenes definitivamente no se involucran en procesos electorales o por qué no les gusta. Y desde las promesas incumplidas que tú mencionabas, el clientelismo, los mítines, las campañas desorganizadas, pero también sale la falta de información. Y esa falta de información definitivamente se puede argumentar y se puede mitigar de una manera muy directa con el debate electorado, porque es la mejor herramienta para llegar al joven votante, pero a su vez es la mejor herramienta para llegar a toda la población. Y al profundizar aún más sobre las cosas que los jóvenes quieren escuchar en los debates, ya pasa y lo decíamos esta mañana, pasa del picapollo, pasa de la respuesta inmediata, el clientelismo, ese favor, esa dádiva, a háblame de propuestas concretas, de programas concretos, de cómo tú lo vas a hacer y de temas esenciales. Y aquí el joven votante dominicano no se quedó callado. Aquí hay una evidencia muy marcada de la necesidad de hablar de seguridad ciudadana, hay una necesidad muy marcada de hablar de educación, hay una necesidad muy marcada de hablar de salud, entre otros temas como son la corrupción, la transparencia, también la empleabilidad y todo lo que tiene que ver con la mejora salarial en República Dominicana. Sí, sorprendida con relación al estudio de los temas que preocupan a nuestra juventud, que son temas neurálgicos: educación, salud, seguridad. No están preocupados por cualquier cosa. Honestamente pensé que iba a ser el empleo, porque a esa edad generalmente hay mucha preocupación. Yo creo que yo coincido contigo, ¿verdad? Que yo pensaba que la primera preocupación iba a ser el tema del empleo, el salario. Y yo creo que esa fue una de las sorpresas que nos llevó. Pero yo creo que si vemos también las estadísticas, la economía de la República Dominicana se ha mantenido en crecimiento, la tasa de desempleo ha ido disminuyendo. De hecho, estamos muy por debajo de la tasa de desempleo pre-pandemia. Entonces, vemos como el tema de conseguir un empleo ya no se está tornando en un aspecto absolutamente crítico para la juventud dominicana, sino que quieren decir, bueno, yo tengo un empleo, ¿qué soluciones, qué propuestas concretas me ofrecen mis autoridades electivas, es decir, los políticos que aspiran a cargos, sobre las problemáticas que yo enfrento en el día de hoy, que son la seguridad ciudadana, cuando yo estoy caminando del metro a mi trabajo, que no me vayan a atracar, la educación, que yo tengo que enviar mis hijos a un liceo
o yo tengo que pagar de mi bolsillo un colegio privado porque las escuelas públicas no ofrecen una educación de calidad. La salud, ¿por qué? Porque queremos tener un bienestar y vivir tranquilos y vivir en salud. Es decir, estamos viendo que las problemáticas que enfrentan los dominicanos ya de hecho hasta cierto punto reflejan la realidad de que en materia económica nosotros somos un país de ingreso medio. Ya no somos un país de ingreso bajo. No quiere decir que nosotros no tenemos enormes lagunas y una pobreza muy grande, una desigualdad, sí la tenemos, pero como país nos sentimos orgullosos de haber progresado, y este estudio también refleja que lo que nosotros pensábamos que sabíamos de los jóvenes quizás no es así. Y eso es parte de lo interesante y lo innovador que trae este estudio. Y el contraste que tiene también con los jóvenes, con los 1.333 que completaron la encuesta de manera correcta, completa, es que un 61% está empleado y un 22% se encuentra desarrollando sus emprendimientos. Y cuando tú eres emprendedor, definitivamente el tema de la seguridad te marca y te impacta directamente en tu clima de negocios, porque así nosotros también lo hemos evidenciado en otros estudios que hemos hecho. El costo que tiene el impacto de la seguridad ciudadana en el clima de negocios es muy significativo, es hasta básicamente una doble tributación que tiene que hacer el emprendedor en su sistema de seguridad para poder dar respuesta. Pero también hay un dato bien interesante, que ante la no atención de las necesidades que planteaba Jaime en su intervención, hay un gran porcentaje, un 60% de los jóvenes dominicanos quiere emigrar del país. Y eso es un dato que debe de llamarnos poderosamente la atención, porque es un talento que está calificado. Vemos que en su mayoría es un talento que ya tiene un nivel secundario, que está cursando la universidad o que está en proceso de cursar un nivel técnico, que nosotros como país debemos de aprovechar ese talento que tenemos para realmente hacer una oferta competitiva y poder entonces hacer frente a las demandas de la región. Y si nosotros queremos seguir apuntando a un crecimiento, a un desarrollo económico, el foco en atención técnica definitivamente debemos de retomarlo y debe de ser parte de la conversación de todos los actores de la sociedad, y muy especialmente de aquellos que generan políticas públicas a favor de los jóvenes. Bueno, yo creo que este aporte de esas estadísticas tan ricas que ha aportado Ángel, ustedes le están regalando a los políticos. Sí, porque es un estudio así tan pormenorizado, porque tú sabes dónde están los focos. Bueno, está tan lista la estrategia que alguien decía ahorita, si no hacen la tarea porque no quieren. Sí. Porque está desglosada, y para quienes nos escuchan, nos ven, está desglosada por circunscripción, está desglosada la información por género, y entonces ahí tienes la oportunidad no solamente de ver el Distrito Nacional, sino ver el Gran Santo Domingo y ver también Santiago a grandes rasgos de las tres provincias más grandes, sí, correcto. Pero lo que nosotros de hecho queríamos lograr con esto es precisamente lo que tú dices, Yanesi, era de regalarle esta información a la clase política. Nuestra aspiración es que con esta información los y las candidatas de los próximos comicios puedan construir propuestas concretas que respondan a las necesidades de los jóvenes votantes. De hecho, nosotros tenemos conocimiento de que dentro de varios de los partidos políticos mayoritarios, el estudio fue y ha sido tratado dentro de las más altas esferas de esos partidos desde ya, y ellos están muy interesados en construir propuestas que respondan a esas necesidades, porque si no construimos esas propuestas, y de hecho, y nuevamente, y son los temas que a uno le gusta, y yo me acuerdo también cuando la última vez que te visité y que conversamos, también conversábamos sobre el autoritarismo en América Latina, y hoy mismo estaba leyendo un artículo que decía que el buquelismo está en crecimiento en América Latina porque la mayoría de los ciudadanos en América Latina dicen que la seguridad ciudadana es su principal preocupación. Y mira qué interesante que nuestro estudio también arroja ese mismo dato respecto a los votantes jóvenes. Entonces, si queremos evitar que nuestra democracia, que ha sido una democracia que hemos peleado, luchado por tener, que ha pasado por momentos tan difíciles, que continúe evolucionando de una manera satisfactoria, nuestra clase política tiene que responder a esas necesidades con propuestas concretas y luego cumplir con esas promesas, porque las promesas incumplidas, lo que el estudio revela, es la principal razón
y causa de la abstención electoral entre el segmento de votantes joven dominicano. Y de la apatía. Sí, Sol y Jaime, yo creo que esas fallas, esos vacíos que ha ido dejando el sistema democrático en satisfacer la necesidad de la población es lo que está generando esta tendencia del buquelismo realmente. Entonces, de cara como a ese compromiso y este aporte que ustedes han hecho, ¿piensan socializar de una manera distinta a como lo han hecho hoy con la cúpula de los principales partidos? ¿Qué más va a hacer la ANGE con todos estos datos? Efectivamente, la idea es primero dar este aporte de manera desinteresada en igualdad de condiciones a todos los partidos. De hecho, en el día de hoy, en la tarde de hoy, el día de mañana, todos los actores políticos de la República Dominicana están recibiendo la información, están recibiendo este material. Estamos haciendo también socialización con los medios de comunicación, porque un componente importantísimo que sale dentro del estudio es el rol que ustedes juegan dentro de estos procesos democráticos, dentro de estos procesos electorales, y a su vez estamos también tocando las puertas de los partidos políticos para que no solamente nos reciban y escuchen las propuestas, sino para que dentro de estos espacios se discutan. Nosotros queremos que cada gobernante, que cada líder político, que cada aspirante, no importa la posición que sea, nos comente y nos diga lo que piensa, lo que opina, cómo lo ve, y que pueda generar también un feedback para nosotros, porque como jóvenes empresarios vamos a continuar poniendo esta conversación en la palestra. Y lo decíamos esta mañana, esto no es nada personal, no tiene nada que ver con un asesor político u otro, esto es un aporte que hacemos porque nosotros creemos en la institucionalidad, nosotros creemos en la democracia, y nosotros sabemos que ese 39% del padrón electoral que representan los jóvenes votantes, y muy especialmente las mujeres votantes de 18 a 35 años, que son el principal grupo etario que representa completamente el padrón electoral dominicano, necesitamos y ameritamos respuestas. Y en ANGE nunca nos vamos a cansar de buscar esas nuevas respuestas para un mejor futuro, y vamos a tocar todas las puertas que sean necesarias para que este estudio no solamente se quede en una conversación de un momento, sino que trascienda y pueda permear en esos planes de gobierno que sabemos que ahora mismo muchos aspirantes están desarrollando, y que el objetivo de nosotros es facilitarles a ellos una información veraz, oportuna, de calidad, y que en el tiempo pueda también hacerse una actualización y comparar resultados, porque precisamente para eso sirve. Vamos a luego medir cuáles van a ser las próximas preocupaciones, y lo ideal sería que ya no sea la seguridad, que ya no sea la educación, que ya no sea la salud, que tengamos otras nuevas preocupaciones que sean completamente diferentes a estas, pero que también permitan decir: logramos un nivel de seguridad, logramos un nivel de avance en educación, logramos un sistema de salud que nos hace sentir muy, muy orgullosos de ser dominicanos. Y dos datos interesantes también, porque el estudio de hecho está lleno de datos interesantes. Información, y de hecho está disponible públicamente, gratuito, www.anje.org, está ahí disponible para descargar. Está lleno de información, tiene una cantidad de información importantísima. De hecho, yo vi un tuit de una persona que sacó hasta un gráfico que ni yo me había dado cuenta, del conservadurismo versus el liberalismo entre los jóvenes dominicanos. Ahí está rico de información. Una riqueza de información. Pero es muy interesante, 2 puntos, que el votante joven dominicano es económicamente independiente. Algo que también nos sorprendió, de que más de la mitad son jefes de hogar, y un 20 y pico % también aporta económicamente dentro de su hogar. Eso es algo interesante, o sea, que los votantes jóvenes dominicanos son personas trabajadoras, son personas que están aportando en su casa, y mientras no están aportando en su casa, mientras están en el tránsito público, el 99.4% de los jóvenes votantes dominicanos usan redes sociales. Es un dato. Yo creo que eso es algo que intuitivamente nosotros lo sabemos, que los jóvenes usan redes sociales, pero verlo plasmado en un dato concreto, con precisión, te dice: wow, la realidad es que un político y cualquier otra persona que le quiere hacer llegar un mensaje a un votante joven tiene que hacer uso de esas redes. Las vallas y los otros medios no van a bastar. No es que las redes sustituyen esos medios, pero el que no adopta una
combinación de medios diferentes para llegarle esos mensajes a los jóvenes dominicanos, no va a poder triunfar. Y yo quiero no dejar de mencionar y agradecer a la Junta Central Electoral porque nos ha respaldado en el proceso. Ellos hicieron también su tarea aparte y estos datos perfectamente contrastan, nos abrieron las puertas y asumieron las oportunidades de mejora que tienen, pero también debemos de evidenciar que los jóvenes votantes están sintiendo una mayor afinidad con la Junta, específicamente en el valor de la modernidad, que se está viendo una apertura a que la Junta definitivamente va contemplándose cada día como una junta más moderna, más confiable, más creíble, y eso a nosotros de cara a los comicios del 24 nos llena de mucha satisfacción porque definitivamente los jóvenes votantes no queremos repetir la historia del 2020 y estamos en la disposición en más de un 70% de las mujeres y más de un 72% de los hombres de ir a votar, de ir a ejercer nuestro derecho al voto, y eso también como dominicanos nos debe de hacer sentir muy orgullosos porque si revisamos en Latinoamérica el nivel de abstención en materia de jóvenes. Pero yo me muy sorprendí alto. con eso de la abstención también. Los jóvenes votan más que el resto de la población. Y yo creo, Yanesi, que si hay algún mensaje que te puede llevar de todo esto es que nosotros nos sentimos muy optimistas y que el estudio nos demuestra que nos tenemos que sentir optimistas por el votante joven dominicano. Sí, gracias a Jaime Senior y a Sol Disla, ejecutivos de la Asociación Dominicana de Jóvenes Empresarios, ANGE, por